Buenas tardes, doctora Karen Abad. Mi grupo está conformado por Eddie Valverde y mi persona Fabricio Espinosa, que estamos centrándonos en la materia de ciencia penal. En este video del día de hoy vamos a hablar acerca del derecho penal objetivo y subjetivo, que con esto, en unas palabras que voy a dar acerca que el derecho penal regula las conductas delictivas y las sanciones aplicables para comprender su dimensión objetiva y subjetiva. Es clave para garantizar un sistema de justicia eficiente. El derecho penal objetivo. El derecho penal objetivo es el conjunto de normas que define los delitos y sus sanciones, que se rige por 4 principios. Uno, que es la legalidad, tipicidad, antijuricidad y la culpabilidad. En la legalidad, no hay delito si no hay una ley previa, lo que se establece como, por ejemplo, una nueva droga no puede penalizarse sin estar en la ley. En la tipicidad, solo se sanciona conductas previstas en la norma, como ejemplo, ser sospechoso no es delito sin pruebas. Antijuricidad, la acción debe ser contraria a la ley, por ejemplo, un médico para operar sin consentimiento salvo que sea una emergencia. En la culpabilidad, solo se castiga si hay intención o negligencia, como ejemplo, un conductor no es culpable si atropella a alguien sin haber accionado con imprudencia. El derecho penal subjetivo. El derecho penal subjetivo es el poder del Estado para juzgar y sancionar delitos. Se basa en 4 principios. 1. El monopolio de la violencia legítima. Solo el Estado puede imponer sanciones, como por ejemplo, un ciudadano no puede hacer justicia por mano propia. En la proporcionalidad, la pena debe ser acorde al delito, como por ejemplo, un hurto no puede recibir la misma pena que un homicidio. En la intervención mínima, se usa el derecho penal solo cuando es necesario, como por ejemplo un caso en la difamación que puede resolver en el ámbito civil. Y la reinserción social es que las penas buscan rehabilitar al delincuente, como por ejemplo programas de educación en prisión para evitar su reincidencia. Las diferencias entre ambos es que el derecho penal objetivo establece las normas, mientras que el derecho penal subjetivo otorga al Estado el poder de aplicarlas. Un ejemplo es el Código Penal, que define los delitos, mientras que jueces y fiscales lo interpreten y ejecutan. Ambos son fundamentales para el sistema de justicia. En conclusión, el derecho penal objetivo y subjetivo son esenciales para garantizar el orden y la justicia. Uno establece las normas, el otro las hace cumplir. Y voy a dar mis temas, las preguntas a resolver en este final. Defina con sus propias palabras el derecho penal objetivo y de 2 ejemplos. El derecho penal objetivo, como ya lo dijimos, es el conjunto de normas que establecen qué conductas son consideradas delitos y qué sanciones corresponden. Ejemplo 1. El Código Penal establece que el robo es un delito y determina la pena aplicable. Ejemplo 2. La ley tipifica el homicidio y establece diferentes grados de responsabilidad según las circunstancias. Escriba 2 ejemplos con el derecho penal subjetivo. Ejemplo 1. Un juez impone una condena de prisión a una persona declarada culpable de fraude. Ejemplo 2. Un fiscal presenta cargos contra un individuo acusado de violencia doméstica. Así vamos con la siguiente pregunta, un concurso verdadero o falso. El derecho penal subjetivo regula el comportamiento de las personas, y esto es falso.
porque el derecho penal subjetivo otorga al Estado la facultad de aplicar las sanciones, pero no regula directamente el comportamiento de las normas. Eso corresponde al derecho penal objetivo. Ya hasta aquí mi video, muchísimas gracias. A continuación mi compañero Eli. Muy buenas, le habla el estudiante Eddie Manuel Arevalo Valverde. Hablaremos qué es el derecho penal como objetivo. El derecho penal objetivo se refiere al conjunto de normas que determinan qué conducta son delitos y cuáles son sanciones aplicables entre sus principios fundamentales y destacadas. Tenemos como la legalidad, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. Hablaremos sobre la legalidad. Ninguna persona puede ser castigada por un acto que no esté previamente tipificado ante la ley. Ejemplo, si una conducta no está descrita como delito, no puede ser sancionada. La tipicidad. Para que una conducta sea castigada debe ajustarse exactamente a la descripción legal de un delito. Como ejemplo, tomar un objeto olvidado en la calle no es lo mismo que cometer un hurto o un asalto. Antijuridicidad. Solo se sancionan aquellas acciones que van contra el derecho. Ejemplo, un médico que opera sin permiso incurre en una falta, salvo que sea por emergencia, para que lo justifique. La culpabilidad. Nadie puede ser condenado sin intención o negligencia. Ejemplo, si alguien causa un accidente sin haber cometido una imprudencia, no es penalmente responsable. También hablamos que es el derecho penal subjetivo. El derecho penal subjetivo es la facultad que tiene el Estado para castigar a quienes cometen delitos. Esto significa que la aplicación del castigo no está auténtica, sino que debe ser cumplida por ciertos principios. Los principios son monopolio del castigo, la proporcionalidad, la intervención mínima y la rehabilitación. El monopolio de castigo habla que solo el Estado puede sancionar penalmente. Ejemplo, si una persona intenta hacer justicia por su cuenta, estaría incurriendo en un delito. La proporcionalidad. La pena debe ser adecuada a la gravedad del delito. Ejemplo, una multa por un daño menor o prisión por un asesinato. Intervención mínima. El derecho penal solo debe usarse cuando sea escritamente necesario. Un ejemplo, un problema entre vecinos por ruido puede resolverse sin intervención penal. O rehabilitación. La pena no solo castiga, sino que busca la reinserción del delincuente con la sociedad. Tenemos un ejemplo, que programas educativos en prisiones para reducir la reincidencia de estas personas. Diferencia clave entre ambos. El derecho objetivo establece que es un delito, o sea, cuál es la pena correspondiente, mientras que el derecho penal subjetivo es el que otorga al Estado, o sea, facultad de hacer cumplimiento de estas normas. En otras palabras, tenemos que el primero define las reglas y el segundo las aplica. Un ejemplo práctico, el Código Penal es parte del derecho penal objetivo, ya que en él se tipifican los delitos, mientras que jueces y fiscales representan el derecho subjetivo. En conclusión, tenemos que el derecho penal objetivo y subjetivo trabajan juntos para definir y aplicar la justicia. Mientras el uno establece sus normas, el otro garantiza el cumplimiento. Las siguientes preguntas a resolver son: define con sus palabras el derecho penal objetivo y de dos ejemplos. El derecho penal objetivo es el conjunto de normas legales que determinan conductas que son delitos o cuáles son las sanciones aplicables.
Ejemplo 1. La ley establece que conducir en estado de ebriedad es un delito y se fija una sanción. Ejemplo 2. La normativa penal indica que la estafa es un delito y señala la pena correspondiente. Escribo dos ejemplos con el derecho penal subjetivo. Ejemplo 1. Un tribunal dicta una sentencia condenatoria contra una persona que cometió un robo. Ejemplo 2. Un fiscal solicita prisión preventiva para un sospechoso acusado de tráfico de drogas o un asesinato, etc. El derecho penal subjetivo regula el comportamiento de las personas, verdadero o falso. Es totalmente falso porque el derecho penal subjetivo otorga al Estado la facultad de aplicar las sanciones, pero quien regula la conducta considerada de los delitos es el derecho penal objetivo. Ese sería mi aporte sobre el derecho penal subjetivo y el derecho penal objetivo. Espero que le haya entendido y muchísimas gracias.